Mira. Y hasta el palito se está quemando, mira. ¿Pero es vapor o es otra cosa? Esta madre que va a hacer erupción un día. Mira, fíjate como aquí cómo está, mira. La tierra es lo que se está quemando, mira. ¿No será por ahí donde está el hoyo que hizo el perro? Yo creo que sí. ¿No será esta madre la que te dio el incendio? Se me hace que sí. Mira, ya está humeando, mira. Sí, pues ya está prendiendo el palo. Ahí está, ya está prendiendo el palo. Que haya otra de estas así en algún otro lado. Y con las ramas secas. Mira. ¿Ves? Mira, aquí está donde la tierra se va quemando. Mira, acá, mira. Mira aquí cómo está hirviendo. Y eso antes era puro lodo, ¿eh? Sí. Mira, Ahí está. ¿le cierro? ¿Le hago más? A ver. Ahí está. Nomás leve así, nomás leve así. Manche, se ve como si estuviera hirviendo la tierra. Ahí está hirviendo la tierra. Espérate, así. Ahí está. Ya está quemando. Mira. Vamos, pues esa madre hace daño. Bueno, vamos a dar inicio a esta rueda de prensa en formato híbrido. Estamos en nuestras redes sociales institucionales y de manera presencial con ustedes, muy gentiles por acompañarnos en este día, ¿no? Nos acompaña la doctora Isabel Isra de Alcántara, directora del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Tierra, así como la investigadora doctora Marta Gabriela Gómez Vasconcelos. Ella realiza una línea de investigación en vulcanología. Sin más preámbulo, vamos a cederles el uso de la voz. Ya pueden advertir el tema que nos reúne este día. Adelante, doctora. Sí, muchas gracias, buenos días. Como lo indicaban, ¿no se escucha? No, ya tiene el micrófono. ¿Aquí está bien? Doctor. Tengo, ok. Bueno, buenos días. Como lo indicaba el colega, estamos aquí, somos del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Tierra y es la doctora Gabriela Gómez Vasconcelos, cátedra, vulcanóloga y geóloga estructural de nuestro instituto. Estamos aquí reunidos por este fenómeno que se está dando en el norte de Morelia, más específicamente al norte de la colonia Las Flores, y se ha pensado que es un volcán que está haciendo erupción, pero no tiene nada que ver con la erupción de un volcán, como les hablará la doctora Vasconcelos. Lo que tenemos es una gran cantidad de suelos sepultados, con gran contenido de materia orgánica, y como son materiales muy porosos y permeables, están liberando mucho oxígeno. Entonces, ahorita con las quemas que ha habido y con el calor interno que tiene el suelo, es mucho más fácil que este calor trate de salir a la superficie terrestre. Este calor neto que está saliendo hacia la superficie es bajo comparado con una llama real, ¿no? De una combustión grande que contenga flamas.
Estas tienen temperaturas del rango de 400, 500 grados centígrados, pero no es más alto como sería una combustión de entre 800 y 1000 grados centígrados de una flama real. ¿Y por qué se forman estas combustiones? Ustedes se habrán dado cuenta que a veces son anuales y son justamente en esta época donde hace mucho calor y por lo tanto no hay humedad. Y al no haber humedad y estar ahí alguna lata o un vidrio que se refleja con esta gran cantidad de materia orgánica y ante la gran cantidad de oxígeno que existe abajo del suelo, de última capa de suelo, pues es fácil que cada año exista esta combustión, pero no tiene nada que ver con algún evento volcánico o calentamiento de la cámara magmática que esté tratando de ascender a la superficie. Simplemente es un material muy orgánico, muy poroso y por lo tanto rico en oxígeno. Entonces, cada que tenemos estas temperaturas tan altas, es mucho más fácil que haya esta combustión. ¿Qué es lo que hay que hacer? Evitar acercarse a estas zonas. En cuanto haya lluvias va a cesar esta combustión. Son fenómenos que se han dado en muchos lugares en el mundo. Hubo uno en España en los años 90. Y como no hay compactación de este material, entonces el oxígeno disponible va a estar por muchos años. Y como es un material que no se ha quemado completamente, toda la materia orgánica que resta por quemarse, pues va a seguir quemándose hasta que se queme completamente. Entonces solamente hay que evitar acercarse a esas zonas, porque realmente sí puede haber alguna deformación de la corteza pequeña, pisa uno ahí cerca y realmente, pues sí, las temperaturas que les digo, 500 grados centígrados, 400, son altas. Entonces este calor se transporta hacia el subsuelo en toda la zona donde tengamos esta combustión, este oxígeno disponible. ¿Y por qué tenemos esta gran cantidad de materia orgánica? Ustedes se preguntarán. Pueden ser dos aspectos. Uno, que sea una zona donde haya habido sembradíos y que después fue peneplanizada y cubierta por otro material, a lo mejor poroso y permeable, como puede ser la arena, y entonces esto da lugar a que tengamos pues materia orgánica que no la observamos porque está en subsuelo, a pocos metros, a pocos centímetros tal vez, pero ahí sigue esta materia orgánica. Entonces simplemente no acercarnos, hay que dejar que termine esta combustión. Ha habido combustiones de este tipo, por ejemplo, les decía en España, en el lago de Zacapu, en zonas donde ha habido materia orgánica produciéndose constantemente, en el lago de Cuitzeo también en algunas zonas donde tenemos lo que le llaman chuspata, estos materiales que crecen alrededor de los lagos. Sí, entonces cuando estos se secan y vienen después cubiertos por otro tipo de materiales, de otro tipo de sedimentos, pero se queda ahí esa materia orgánica esperando entrar en combustión en un momento en su vida, pero no tiene nada que ver con un volcán, como le paso la voz a mi colega, la doctora Gabriela Gómez. Gracias, buen día a todos. Pues sí, como bien comentaba la doctora Israde, yo les voy a hablar de lo que no es este fenómeno que se está presentando en las faldas del volcán Quinceo. Pues como sabemos, estamos en un país y en un estado volcánico. Tenemos muchos volcanes, sobre todo en el centro del país, en lo que llamamos el cinturón volcánico transmexicano. Y en la parte norte del estado de Michoacán y la parte sur del estado de Guanajuato tenemos lo que conocemos como el campo volcánico Michoacán-Guanajuato. Este es un grupo de volcanes de más de 1,200 volcanes de vida corta. Estos volcanes son relativamente pequeños, no como el Popocatépetl o el Pico de Orizaba, sino pequeños como los que vemos aquí alrededor de Morelia. Aquí estamos rodeados ahora sí que de volcanes,
Estos volcanes que tenemos alrededor de Morelia son, por ejemplo, el Quinceo, el Tetillas, el Águila, el Punguato, Atécuaro. Y bueno, todos estos volcanes son de vida corta, los llamamos monogenéticos, porque hacen erupción solo una vez en su vida y después se extinguen. Pues su erupción puede durar desde varios meses hasta años, como fue el Paricutín en 1943, duró 9 años su actividad y después se extinguen. Y entonces los volcanes que tenemos en esta zona donde está ocurriendo la combustión son los volcanes Quinceo y Tetillas. Estos volcanes los llamamos en escudo pequeño porque tienen esa forma de escudo. El volcán Quinceo nació o se formó hace 1.36 millones de años y el volcán Tetillas hace 560,000 años. Hace mucho tiempo para nosotros. Se formaban durante erupciones relativamente tranquilas y bastante largas, extensas y muy voluminosas, conformados de flujos de lava. Y bueno, pues todos estos volcanes que tenemos a nuestro alrededor ya están extintos, ya no se vuelven a activar. Es más probable que nazca un nuevo volcán en este campo volcánico a que uno de los volcanes que ya tenemos vuelva a hacer erupción, pero tampoco es el caso del nacimiento de un nuevo volcán, porque no tenemos ninguna señal que nos esté indicando esto, no tenemos ninguna señal precursora como son los sismos, como enjambre sísmico, que no tenemos nada de eso en este momento, no tenemos emanación de gases, como serían dióxido de azufre o dióxido de carbono. Tampoco tenemos ninguna emanación de algún material volcánico como son cenizas, lava, mucho menos, y obviamente la temperatura de estos depósitos volcánicos sería mucho mayor a la que se reporta en este fenómeno. Sería mayor a 800 grados centígrados, entre 800 y 1200 grados centígrados, si es que estuviéramos hablando de lava. Pero no es el caso, ¿no? Gracias. Si quieren pasamos entonces a la ronda de preguntas y respuestas. Sí, ¿cuántos puntos de calor tienen identificados como este que se identificó ayer? Si pudiera hablarse, no sé, en hectáreas o en superficie del Cerro del Quinceo, sobre todo porque es una zona donde sigue proliferando el desarrollo habitacional, fraccionamientos y sobre todo, pues, gente que está llegando ya a las faldas a vivir, si le presenta un riesgo de protección civil. ¿Quieres contestar, Gaby? No hemos medido estas fuentes de calor. Tenemos un investigador también en nuestro instituto que puede medir estas fuentes de calor, pero siendo un fenómeno tan reciente no hemos podido visitar la zona. Sí representa un riesgo para la población si es que se hacen actividades humanas o bien construyen en esa zona, una zona donde hubo combustión espontánea, continua, anual. Sí puede generarse más combustión hasta que esta materia orgánica finalmente deje de quemarse. Hay que pensar también en los ductos, posibles ductos de Pemex que estén por ahí y que haya emanación también de otro tipo de gases que generen también esta combustión o contribuyan. ¿Cuál es la cosa por la que no se ha investigado más a fondo? ¿Falta de presupuesto, interés por parte del SENAPRED, Protección Civil, etcétera? Pues no sé decirle, yo creo que no ha sido tan grande este evento, el fenómeno, y por eso no se ha estudiado. Ha habido algunos otros casos de combustión espontánea, por ejemplo en el antiguo tiradero de Morelia. Esta combustión en materiales altamente porosos y permeables, como este caso que tenemos, pues se daba, si no anualmente, bianualmente, hasta que cesó la combustión. Pero en estas zonas de posible desarrollo urbano, pues sí hay que tener cuidado y tomar en cuenta estos sitios que tienen esta afectación. ¿Es posible mapear en Michoacán, o sea, dónde puede pasar este fenómeno?
No tanto, porque tendríamos que hacer una cartografía muy detallada de las zonas donde hay suelos con alta materia orgánica. Lo que sí sabemos que en las zonas de antiguos lagos, en las orillas de antiguos lagos, estos lagos que nosotros le llamamos que están en regresión, se está haciendo más pequeño su tirante de agua y también su área ocupada, ahí sí tenemos evidencias de combustión, como es en Zacapu, algunos lugares en Huitzeo, etc. Justamente hace 5 años en Huitzeo, en enero del 2017, parecía que iban a hacer un volcán, decían algunos, un geyser. Finalmente ya no hubo más actividad en la zona, pero sí llamó mucho la atención. Incluso geólogos de Guanajuato, con los movimientos que ha tenido el Cerro Grande y cerca de León, manifiestan que pudieran hacer un volcán entre estos dos estados. Creemos que fue algún fenómeno parecido a lo que está ocurriendo ahorita, ¿no? Y pues sí, se desmiente que iban a hacer un volcán en esa zona, ¿no? Actualmente en Morelia se han detectado otros sitios donde se está produciendo este fenómeno de combustión espontánea. Actualmente no que yo sepa. Esa zona pues creo que fue afectada por los incendios recientes, ¿no?, de esta semana. ¿Ha sido un error permitir el asentamiento humano en estas zonas y esta falta de presupuestos para dar una investigación a fondo nos genera que ahora surjan estos fenómenos que no se sepa ni qué es y no se sepa orientar debidamente a la sociedad? Sí, tenemos que participar en los atlas de riesgo para definir cuáles son las zonas en el entorno de nuestro municipio y de otros municipios colindantes que puedan estar sujetas a numerosos fenómenos, no solo esto de combustión espontánea, también pueden ser deslizamientos de masas, que tenemos otro colega en el instituto que trabaja sobre ello, actividad volcánica, erosión, fallas activas, también tenemos muchas fallas activas, subsidencia. Sí, somos un estado y sobre todo estas ciudades del norte de Michoacán tienen todo este tipo de fenómenos porque estuvieron en áreas lacustres. Entonces, en estas zonas lacustres, aparte de depositarse materia orgánica, también se depositan muchas arcillas. Y estas arcillas, cuando se les extrae agua, ya sea agua subterránea por extracción por pozos o bien por sequía, colapsan los suelos o bien colapsan zonas donde ya hay actividad humana. ¿Y ha sido un error que se permitan los asentamientos humanos en esta zona? Sí ha sido un error, pero hay una cartografía de las fallas geológicas que realizó el doctor Víctor Hugo Garduño Monroy hace algunos años, y en base a esta cartografía de las fallas geológicas y el crecimiento de estas fallas, que es un fenómeno que está estudiando y liderando la doctora Gabriela Gómez, podemos determinar para el Estado y para el gobierno cuáles son los sitios más susceptibles a tener estas deformaciones para no construir en esa zona, o bien hacer otros parques, etcétera. No es que lo tengamos totalmente prohibido, hay muchas zonas en el mundo donde existen fallas geológicas, han hecho una serie de actividades humanas de recreación que no causan ningún daño. Gracias. Buenos días. Entiendo la función de ustedes como académicos e investigadores, pero ustedes están cercados en cuanto a límites presupuestales, injerencia y demás. Eso me queda claro. Creo yo que a lo mejor esto tiene mucho que ver con la parte estatal, ¿sí? Protección civil, etc. Mi pregunta es, ¿qué tanto influyen ustedes o no hay mucha coordinación entre academia y Estado para poder tener cartografía, zonas, aquí se permitió y no se debería de permitir, zonas susceptibles, aguas en esta zona, preocupación en esta zona? Porque parece que, bueno, ustedes en su alcance
pues nada más lo que pueden con sus recursos, pero esto debería ser, entiendo yo mi lógica, no sé si es la misma de ustedes, creo yo que esto también debería ser parte con el Estado. Hay injerencia, le preocupa al Estado, les habla por lo menos, échame la mano, juntos vamos a una investigación, o cada quien está yéndose por su lado. Sí le preocupa al Estado, de hecho hay convenios firmados, se firmó hace poco alguno con el municipio de Zamora, y además la doctora Gómez tiene un proyecto de CONACYT donde está ella identificando las zonas de fallas activas y estos fenómenos de esta falla, cómo han afectado el subsuelo en tiempos pasados y también cómo están afectando zonas donde aún vive la gente. Yo creo que la doctora Gómez puede externar más cuáles serían esas zonas. Sí, pues sí hay proyectos en que estamos trabajando en ello, ¿no? Estudiar las fallas activas, como dice la doctora, pero falta más apoyo por parte del Estado para como coordinarnos en la planificación del territorio, para que se tomen en cuenta nuestras investigaciones en los planes de desarrollo de la ciudad. Y que ya no se construya en estas zonas susceptibles a deslizamientos, a movimientos de tierra o a otros fenómenos geológicos, ¿no? Doctora, buenos días. En más de 260 años solamente Michoacán ha tenido la oportunidad de tener el volcán de Polullo y el Maipil. El tipo de volcán que es el 15, pues es, a mi entender, no corríjame, monogenético, es decir, explota una sola vez y puede pasar millones de años para que ya no pase. Pero sin embargo, la actividad que se mantiene abajo puede generar incidencias. Cuando nos hablan de combustión, evidentemente la materia orgánica se está descomponiendo y está provocando temperaturas que se calientan. Me hace la inmediata referencia a podemos descartar desde este momento que concentraciones de metano estén en el subsuelo y puedan provocar una explosión. 1. Y 2. El tema precisamente de el atlas de riesgo o una cartografía de advertencia que no quede solamente para los investigadores, pues como en una guía de turistas, ¿no? Aquí hay eso, no pasen, ¿no? Es decir, ¿qué incidencia se puede lograr o se puede pedir a las autoridades para que no quede pues en una guía de turistas todos los problemas vamos a decirles, situaciones de naturaleza que rodean a los volcanes y sobre todo este corredor volcánico que es Guanajuato o Michoacán? ¿Cuál sería el llamado concreto de ustedes hacia las autoridades para cerrar el círculo de que pues no solamente se levante acta de qué es lo que hay, sino que también se intercede? Esas dos preguntas. Pues contesto la segunda. Hay que generar más esta interacción entre gobierno del Estado, asociaciones civiles, militares, para poder entre todos formar un grupo, un comité para evaluar estos fenómenos y saber qué puede pasar a futuro. Nosotros por nuestra parte lo que podemos hacer es, teniendo este apoyo de gobierno, hacer la cartografía de estas zonas donde hay mayor combustión, que ya los colegas de Protección Civil que están ahí al fondo están trabajando arduamente en esa zona, de hecho están ahorita en la zona. Podemos buscar medir temperaturas de suelo, ver qué tipos de suelos hay y generar entonces una área propensa a peligro o riesgo en el futuro. Y en cuanto al metano, la verdad no podríamos descartarlo, pero se necesitan hacer más estudios, ¿no? Se necesita ir a la zona, tomar muestras de cuáles son los gases que está emanando esta combustión. Es probable que solo sea dióxido de carbono, pero también es probable que pueda existir metano, por eso pues decir a la población que no se acerque a la zona, porque pues sí, como bien dice, que se forman bolsas de metano que son las que van calentando más conforme van haciendo las presiones, y esto es lo que genera el calor y los burbujeos, que es lo que ve la gente en la tierra, ¿no? En ese video que se hizo viral donde le pican a la tierra y salen como burbujas, ¿no?
Entonces, está ahí la posibilidad de que haya bolsas de metano en esa zona, en ese corredor, lo que sería grave. Sí, puede ser metano, puede ser dióxido de carbono, cualquier material que pueda entrar en combustión. Doctora, yo para concluir por mi parte, ¿qué tan monitoreada está la actividad volcánica en Michoacán? Sabemos que hay más de 1.300 conos volcánicos entre Michoacán y Guanajuato. 2000. 2000. ¿Qué tan monitoreada está? Vaya toda la región. Tenemos lo que pasó hace unos par de años allá en el Paricutín, cerca de la región del Paricutín, también la zona de los Azufres. ¿Qué tan monitoreados estamos, sobre todo en tema de riesgos? Para monitorear la actividad volcánica, lo primero que se necesita son monitorear los sismos. Y bueno, lo que vimos en la zona del Paricutín hace un par de años, sí son sismos que se concluyó que era magma subiendo hacia la superficie, y este magma genera sismos. Pues sería como lo primero poner estaciones sísmicas para saber que hay magma subiendo hacia la superficie. Ya se va a poner una estación sísmica me parece que es del Servicio Sismológico Nacional. Ya también de parte de la universidad hay varias estaciones en la región monitoreando. En cuanto se vea que hay más actividad, ya se puede aumentar ese monitoreo con otros métodos, como son el monitoreo de gases, de grietas, pues más cosas, pero vamos, hasta ahora no se ha presentado en otra zona ningún movimiento sísmico más que ahí, y se tiene pues bien vigilada por nosotros, por la UNAM, por el Servicio Sismológico y por el Senapred. Entonces, ¿qué porcentaje, por ejemplo, del territorio estaría monitoreado en la actividad volcánica? Pues es difícil de decir, porque sí hay varias estaciones, pero en Michoacán hay varias estaciones en el país, pero pocas en Michoacán. En realidad creo que había 3 estaciones del Servicio Sismológico en Michoacán, son muy pocas. Para lograr localizar bien dónde está sucediendo el fenómeno, pues se tienen que aumentar estas estaciones, se tienen pues que adquirir más equipos. Sí. ¿Cómo cuántas tendría que tener Michoacán con la actividad volcánica que tiene? Bueno, en la actualidad no hay actividad en este momento. Si llegara a presentarse más actividad, entonces ya se vería como en qué zona se debe reforzar para tener esa mayor cobertura en la zona, ¿no? Sí, pero hay varios equipos instalados. Ahorita hay uno en Zitácuaro, otro en La Piedad, se van a instalar otros, incluso hay otros cerca del Paricutín. Entonces, donde se nos ha reportado que hay actividad, en Marabatío, hay tesis, numerosas tesis de alumnos. Tenemos 2 colegas muy brillantes dentro de nuestro instituto, que es el doctor Ángel Figueroa, que es el que maneja ahorita la red sísmica, y también Ricardo Vázquez. Entonces ellos están constantemente monitoreando toda la sismicidad que hay en la región, y en tiempo y forma, al momento, indican cuándo hay sismos, dónde hay sismos, y además están con el plan de colocar aquí estaciones con radios y de alerta sísmica. Se va a iniciar aquí en la universidad y se van a poner otros en Tacámbaro, y conforme nos van dando apoyo los distintos municipios y sus dependencias, porque necesitamos construir pequeñas cabinas para instalar estos sismógrafos que son muy caros. Entonces, sí necesitamos mucho apoyo del gobierno, pero tenemos un equipo de jóvenes, como ven a la doctora Gaby, que es muy joven, pero pues fue el premio L'Oréal el año pasado de CONACYT, la mejor investigadora nacional joven, y tenemos como el tipo de ella algunos otros investigadores. Entonces creo que vamos por muy buen camino. Ahora con este gobierno, que también es muy sensible a las necesidades del Estado, creo que podemos tener un gran acercamiento y contribuir
no solo a los planes de desarrollo, sino también a entender todos los riesgos que existen en nuestro estado, no solo en el norte, también en el sur, en la costa. Por acá. A mí me gustaría regresar un poco al tema que estamos hablando de la combustión. Me gustaría preguntarles, en primer término, hablaban de que sí había un riesgo, no sé científicamente cuál sea el hecho más catastrófico que ha ocurrido a raíz de esto, aunque no sea precisamente en el estado, en cualquier parte del mundo. A mí me gustaría preguntarles, por ejemplo, si depende también en este mismo tenor, si existe, es con base al material orgánico. Muchas zonas en Europa, sobre todo en España, en Bélgica, en estas zonas donde ha habido grandes turberas, que de hecho se incendian anualmente, pero no ha pasado a mayores. ¿Por qué? Porque la temperatura que alcanza no es tan grande para generar llamas, simplemente es una combustión espontánea de subsuelo. Doctora, ¿ustedes recomendarían a Pemex que le vaya a dar una vueltecita ya a sus instalaciones para monitorear este riesgo que se está dando? Por supuesto. Hablábamos hace un momento con la doctora Gaby Gómez que realmente todos los ductos que han construido de Pemex siempre tienen la atención de construirlos lejos de zonas urbanas. Sin embargo, este crecimiento poblacional que tenemos tan grande y que ya está subiendo hacia las faldas de Quinceo, está alterando esta zonificación que hicieron los de Pemex para evitar entrar a zonas urbanas. Entonces sí, debe de tener Pemex algún equipo para monitorear pues gases que pudieran estar emitiendo de alguna zona donde hubiera alguna fuga pequeña. Bajo su propio riesgo, ese mensaje que usted le enviaría, doctora, a los paracaidistas, a los desarrolladores de inmuebles que están precisamente creciendo a las faldas del presente. Sí, por supuesto, sin ninguna duda. Hay un plan de desarrollo, hay también en el municipio planos donde se ven las fallas geológicas. Este crecimiento tan acelerado pues es peligroso porque no se entiende cómo es la zona donde van a establecerse y ha sido algo común en México, ¿no? Ir ocupando espacios que no tienen ninguna regulación ambiental, ni ningún plan de manejo, ni tampoco un plan de desarrollo urbano. Yo, retomando el tema de las fallas geológicas que mencionaban hace unos momentos, en 2017 me parece el Ayuntamiento de Morelia señaló que se había identificado por parte de la Universidad Michoacana nuevas fallas geológicas, pero desde ese momento ya no mencionaron más nada. ¿Qué investigaciones o qué estudios se han hecho a raíz de esa situación que según el Ayuntamiento lo que se pretendiera comenzar a tras del riesgo geológico? Sí, tenemos varios equipos, contamos con equipos como Georradar, tomografía sísmica de reflexión. Sobre todo estos tres equipos nos indican cómo es el subsuelo, como si fuera una ecografía. Podemos ver en subsuelo cuáles son los sitios donde tenemos desplazamientos de la corteza antiguos y recientes, pero que están cubiertos por la mancha urbana o bien por caminos, por calles. Entonces llegamos nosotros a esos lugares, pasamos el georradar, pasamos la tomografía para hacer sísmica de reflexión, ver en profundidad más o menos qué profundidad, si es una falla regional o un sistema de fallas local, y determinamos cuáles son los sitios donde puede haber un crecimiento de estas fallas a futuro, porque estas fallas, como ustedes recuerdan, cuando se tiró algunos edificios que ha habido aquí en Morelia que los han tirado por efecto de las fallas, o bien les han dado otro uso, pues es muy claro cuando tenemos estos saltos de la falla. Pero hay algunos donde no es claro, y con la extracción de agua que tenemos ahora tan grande, pues se forman más zonas de debilidad que pueden colapsar más fácilmente. Ahora con la doctora Gómez están
estudiando sitios donde hay expansión urbana. De hecho, ella publicó el año pasado un artículo muy interesante sobre la falla Cerritos, y ahora estábamos trabajando con ella en la zona de Tarímbaro. Entonces hay mucho que hacer, pero lo primero es identificar estos sistemas de fallas regionales que después forman escalones hacia otras áreas. ¿Podríamos contar entonces con una actualización en breve del Atlas de Riesgo Geológico? Pues sí, se está trabajando en ello, y sí esperamos juntar los esfuerzos con Protección Civil para sacar una actualización del Atlas de Riesgo, sí, que es muy necesario. ¿Hacia qué zona crecen las fallas en este momento? ¿Hacia qué zona de la ciudad, por ejemplo? En realidad están en toda la región, son parte del sistema de fallas Morelia-Cambay, un sistema de fallas activo que son con orientación este-oeste, y pues hay más de 10 fallas en Morelia y sus alrededores, y todas de ellas están activas. ¿Focos rojos? Pues actualmente, como mencionaba la doctora Irrade, sí, por la extracción de agua, la sobreexplotación de los acuíferos, cada vez se crea un hundimiento diferencial, y este hundimiento es pues mayor en las zonas de falla, ¿no? Esto sería como lo que más afecta a las edificaciones. Pero pues sí, también en cualquier momento alguna de estas fallas se podría mover y ocasionar un sismo, ¿no? ¿Cuánto se ha hundido este hundimiento por extracción de agua y alguna medición? Sí, existen varias publicaciones al respecto, y hay entre 2 y hasta 6 milímetros al año 6 centímetros al año de hundimiento. Es bastante en algunas zonas. ¿Cuáles son las zonas complicadas para este hundimiento? Las zonas de falla son donde hay más afectación. Sí, no sé si lo tengan identificado como por colonias o para que la gente sí. Por ejemplo, la falla de Morelia o La Paloma es de las fallas principales aquí en la ciudad, en la parte sur, donde está pues Altozano, la Loma de Santa María, todo eso. Otra zona importante de falla es la falla de Cerritos, como comentaba la doctora, que la estamos estudiando. Todavía no hay tantas edificaciones en esta parte, pero está aumentando. Otra falla importante donde se demolió el hospital del IMSS hace unos años es la falla de Nocupétaro, o que también se le llama la falla de la central camionera, donde antes estaba la central camionera, ¿no? ¿Y hay un acumulador de hundimiento? Es decir, en los últimos 20 años, ¿cuántos se hundido Morelia? No tengo el dato ahorita, pero sí, pues se va acumulando igualmente con los sismos. Cada vez que se mueve la falla, que hay una ruptura, ocurre un sismo, y con cada sismo el escalón de la falla va creciendo, y por eso tenemos escalones como el de la falla de Morelia, ¿no? De más de 200 metros de altura. ¿Esta tasa de 6 centímetros por año, desde cuándo está? Creo que desde el 2000, creo que es en 10 años ese hundimiento, sí, más o menos. ¿Acelerado? Sí, se ha acelerado mucho en los últimos años, pero creo que empezó a ocurrir hace como 20 años. Sí. Por la sobreexplotación de agua de los acuíferos. ¿Y no hay manera de, no muy tanto, pero como de intentar rellenarlo o recuperar el otro acuático? En Ciudad de México, por ejemplo, sí invierten mucho dinero pues en inyectar cemento, en poner algunas ingeniería civil, tratan de revertir los daños, sobre todo en las edificaciones más importantes del centro histórico, pero pues es muy costoso, no es redituable. Las investigaciones de las mujeres y hombres de ciencia sí son consideradas por las autoridades en sus 3 órdenes de gobierno, o cada quien va por su lado, porque por ejemplo tenemos el caso del doctor Garduño, que estuvo insistiendo, se construyó el ramal
cuando él decía que no era lo más adecuado, y le reconoce más en Inglaterra sus trabajos que el propio Michoacán. ¿Qué pasa ahí? Tienen que esperar a que haya una falla y que el ramal colapse. ¿Es factible que ocurra ello? Sí, muy factible. A ver, doctora, eso es grave. Y aunado a que nos está diciendo que hay serias, no fracturas, pero sí, ¿cómo le digo usted? Fallas geológicas que nos pueden causar temblores, terremotos, y son, por lo menos ahorita dijo 3, La Paloma, Pétaro y otra más. Estamos hablando de que temprano va a temblar en Morelia, va a ser un epicentro. Sí, pero nuestra memoria histórica es muy corta. Pero si pensamos que los purépechas, que tenían sus pirámides y sus construcciones ahí en La Paloma, un poquito arriba de la avenida Camelinas, tienen suelos sepultados con una gran cantidad de artefactos que ellos vivían, con los que convivían, y arriba hay suelos que están removidos por estos eventos. Quiere decir que a nivel histórico ha habido estos fenómenos y no se han dado. En el caso del ramal, basta entrar antes del ramal y ver hacia arriba y ustedes van a ver un círculo, le llaman circo de deslizamiento, y se ve, hasta puede uno medir los metros que ha colapsado este deslizamiento. Pero los deslizamientos no son inactivos en este caso. Basta que haya un poco más de humedad y un sismo y todo esto va a colapsar. Si no a colapsar, una parte del túnel va a tener fracturas al menos, ¿no? Bien, por acá la última receta. Sobre el lago de Cuitzeo mencionaban que también el fenómeno de combustión se ha presentado o puede presentarse. Específicamente sobre el lago, todos sabemos las condiciones en las que se encuentra actualmente. El gobernador también pues dijo que se podría encontrar litio. Por su parte, ¿hay algún estudio, estudios sobre el subsuelo del lago de Cuitzeo para saber qué material? Sí, yo hice mi tesis de doctorado en esa zona. Bueno, desde Charo hasta Cuitzeo. Charo fue el primer lago que tiene 8 millones de años de haberse establecido. Después, justo por las fallas geológicas, el lago se fue desplazando hacia su posición actual. Y hace un año hubo un colega que nos dio varios núcleos de sedimentos, y estos núcleos, el más largo tiene 130 metros de longitud. ¿Qué es un núcleo? Es una perforación donde se saca el material intacto y podemos ver cada centímetro qué fue lo que sucedió con el lago. Podemos ver evidencias de incendios, de actividad volcánica, y ahorita en grupo estamos estudiando todos estos núcleos. Son 6 núcleos, pero apenas estamos empezando el trabajo, porque justamente describir la estratigrafía, estas capas de tierra, cuántas veces se ha incendiado el lago, o bueno, no el lago, la cuenca, y ha caído estos niveles de carbón, cuántas veces se ha secado el lago, en estos espesores de 130 metros, de 70 metros, pues sí es mucho que hacer todavía. Apenas están llegando alumnos de servicio social, de maestría, de doctorado, para estudiar el lago.